Buenas noches, estimado público, estimados pastores y líderes de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas en Venezuela y en América Latina, estimados empresarios independientes, estimados rectoras y rectores de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio en la noche de hoy de grabar el video 685, referente el sueño de un gerente o de un líder o de un pastor y su cambio de paradigma. Yo quiero hacer esta presentación de este video de una manera más que todo de un punto de vista de la organización. Indudablemente que todo presidente de una organización tiene sueños basados en la filosofía de gestión de la misma. Sueño a lo mejor de cómo ver su organización crecer en el tiempo, de cómo ver su organización altamente rentable, una organización altamente participativa y de cómo ver un empoderamiento de todo su personal que tiene responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y metas que se le ha dado como responsabilidad. Ese es el sueño, así de sencillo, de cualquier presidente de una organización. Y ese sueño, a lo mejor de un presidente de una organización, llámese pública y privada, es ver esa organización dando respuesta a una sociedad. Ese sueño de ver a la organización que sea altamente competitiva, que sea altamente participativa en el tiempo. Es importante de manera de que ese sueño sea transmitido a toda la organización. Porque el sueño no puede quedar nada más en el presidente de la organización, en la alta gerencia, sino compartir ese sueño de lo que espera de la organización. Pero muchas veces en el tiempo, y uno ha visto en muchas organizaciones, una frustración de que ese sueño no se cumple, no se logra. Porque no es nada más pensar como presidente de una organización de que va a lograr unos objetivos inmediatos. Tiene que analizar con mucho ahínco, con mucha profundidad, qué es lo que no hace crecer a la organización, qué es lo que no hace de que ese sueño se haga realidad. Porque a lo mejor se sigue presentando el mismo status quo en la organización, es decir, la comodidad, nada más de cumplir una actividad que se le ha asignado, pero queda nada más en ese proceso. Entonces, eso trae como consecuencia que el presidente de una organización o el gerente de una organización sienta como una frustración, porque no es nada más pensar de que ese sueño él lo pueda ver que se cumpla en la realidad. Tiene que pensar cuando no se logra lo que él espera, meditar, reflexionar, hacer un análisis de la situación, por qué no se logran las cosas como deben ser, o por qué la organización no funciona de una manera activa, de una manera independiente, de que cada uno pueda sentir el peso que lleva de la misma, de que pueda sentir esa identificación
con lo que espera la alta gerencia. Es aquí donde he pensado que cuando no se logra, el presidente de una organización tiene que pensar, cambiar el paradigma. Tiene que ser un cambio de paradigma, aplicar un nuevo modelo desarrollado por él mismo, meditado por él mismo. ¿Cómo se pueden lograr todos estos cambios? ¿Cómo puede ser la organización más participativa? ¿Cómo el personal puede estar más identificado? Tiene que dibujarse y presentarse de una manera práctica cuál sería ese nuevo paradigma para que la organización pueda actuar como debe ser, para que la organización pueda lograr sus objetivos. Porque en una organización pública o privada, ese sueño se sabe indudablemente que lograron un alto rendimiento sostenible, donde la organización funcione de manera autónoma, eficiente y que sea lógicamente altamente rentable. Pero ahí no queda nada más lo que se espera de la organización, porque se puede lograr, pero a lo mejor no hay una identidad, a lo mejor no hay un empoderamiento por parte de toda la persona que tiene que responsabilidad. Es aquí donde siempre los presidentes de las organizaciones tienen que pensar en un nuevo modelo, de cambiar, perdón, ese paradigma. Por eso es que algunos elementos clave de ese sueño que se va a lograr, tiene que existir una autonomía operativa por todo el personal que tiene responsabilidad. Que el equipo ejecute de acuerdo a la visión, de acuerdo a la filosofía de gestión de la organización. Esos resultados que sirven de crecimiento constante y ese cumplimiento de las metas que se esperan no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Tiene que existir una cultura corporativa donde los empleados motivados y alineados con los valores de la organización puedan permitir de que esa identidad sea más sólida, que esa identidad permitir que la organización funcione como debe ser. De manera que el sueño no está nada más en pensar, sino que ese sueño, para ver ese cambio que espera la organización, tiene que ser un sueño que se estudie o se haga un análisis reflexivo internamente de cómo está la organización, para yo poder pensar en un sueño que se haga realidad. De acuerdo a las circunstancias que vive la organización y que pueden perjudicar el sueño del presidente de la misma, tiene que pensar en un nuevo paradigma, en un nuevo modelo, porque el problema está que la mayoría de las organizaciones siguen actuando de una manera tradicional. No hay cambio, no hay un procedimiento nuevo, participativo, donde se pueda pensar estratégicamente cuáles serían esos cambios que hay que dar en la organización para que se pueda lograr un éxito en la misma. De manera que ese sueño donde todo presidente de una organización piensa en esa innovación, en ese cambio tecnológico, en esa competencia que está en el entorno, porque para que se logre esto no es contar nada más con unos programas y proyectos, con unos lineamientos, con unas políticas, sino que de una manera interpretativa el presidente de una organización conjuntamente con la alta gerencia pueda analizar e interpretar de lo que se espera de la misma. ¿Cuál sería ese sueño? Es aquí donde los modelos tradicionales, como se trabaja,
ya no tienen validez, ya no tienen sentido, y tiene que existir un cambio o un giro de 360 grados para presentar un nuevo paradigma en la toma de decisiones en el que vaya a favor o en el mejoramiento de la organización. Por eso que uno piensa cuál es el sueño de un líder. Los líderes exitosos no solo tienen sueños, no solo toman decisiones, no solo se involucran, sino que viven apasionadamente que ese cambio que debe existir en la organización se pueda lograr. Viven apasionadamente de que ese sueño cristalice y se haga realidad. Viven apasionadamente y entienden de cómo sería de una manera más efectiva la actuación de la organización para lograr los objetivos y metas. Es allí donde tiene que pensar en un nuevo paradigma. El líder, con sueños claros y convincentes, tiene el poder de inspirar a otros, tiene el poder de inspirar a la gerencia media, a la gerencia operativa, a tomar decisiones en función de la organización. Ese es el sueño que tiene todo gerente de que todos tienen que trabajar mancomunadamente para lograr los objetivos comunes de dicha organización. Por eso, ¿cuál es el sueño de un líder, de un gerente, de un pastor? Los líderes, por eso se dice que los líderes exitosos no solo tienen sueños, no solo actúan, no solo toman decisiones, sino que viven apasionadamente enamorados de la organización, de ver un cambio, un crecimiento. Un líder con un sueño tiene el poder de inspirar a otro, de motivar a otro. Desarrolla de una manera más eficaz esa inteligencia emocional. Tiene un alto desarrollo cognitivo. Desarrolla un alta inteligencia para la toma de decisiones, de interpretar qué es lo que no se ha logrado, por qué no se ha logrado, por qué la institución, por ejemplo, no actúa 100% altamente motivada. Es aquí donde los gerentes juegan un papel importante de aplicar un nuevo paradigma, de cambiar hasta que vean crecer, hasta que vean cambio en dicha organización. La gente tiene el mejor deseo de seguir a los líderes, pero si un líder, un pastor, no le presenta cambios o no está altamente motivado, lamentablemente, que el mismo sueño del líder o gerente cae en frustración que es irradiado hacia las personas que están a su alrededor. Por eso es que queremos que los sueños sean reales, que los sueños se traduzcan en metas. Hay muchas maneras de ver un verdadero sueño. Por lo menos el sueño de un rector moderno o actual es ver transformar a la institución en un centro de excelencia académica, de un centro de cambio, de innovación, de un centro de tomar nuevas decisiones, de ver crecer. Y el sueño de todo rector, toda rectora, es que la institución, en este caso universitaria, se pueda involucrar en el desarrollo regional. Buscar y crear un entorno educativo que priorice al cuidado integral del ser humano, de que haya una resiliencia y el aprendizaje significativo, adaptándose a los cambios rápidos y complejos que están en el mundo. Por eso es que la transformación y el liderazgo, en el caso de un rector líder, de una rectora líder, propicia guiar la institución hacia una visión de alto impacto, hacia una visión de acto prácticamente participativo, emotivo, a entender lo que quiere el entorno
y qué es lo que hay que cambiar en el futuro. El sueño, todo gerente, todo líder, como dije al principio, tiene sueño cuando lo vemos desde un punto de vista de la organización. Y muchos fracasan porque no interpretan, no hacen cambio, no analizan cómo cristalizar ese sueño que está en su mente. Por ejemplo, debe crecer la organización, por ejemplo, de desarrollar nueva tecnología, participar de una manera más amplia en el entorno. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? No es aplicando ni proyectos ni programas. Lo más importante para que estos sueños se puedan consolidar es que pueda irradiar o transmitir un empoderamiento de participación en todo el equipo que está bajo su responsabilidad. Ese tiene que ser el sueño de todo gerente, de todo líder. Lo que espera es que haya cambio en la organización. Lo que espera es que con este sueño la organización sea más participativa, más activa. Y yo pienso de que es importante entonces pensar en un cambio muchas veces de paradigma. Por ejemplo, mi persona como profesor universitario, uno puede tener sueños a corto, mediano y largo plazo. Mi sueño en este momento es ver cristalizar el plan estratégico de la Universidad de Guayana. Ese es mi sueño, que se haga realidad, que se pueda entender metodológicamente, que se pueda captar de una manera práctica lo que está allí escrito. Ese es mi sueño que tengo actualmente con el plan estratégico de la Universidad de Guayana, 2026-2031. Que ese sueño que tengo, donde vengo participando o cooperando en la formulación de este plan estratégico, que se haga realidad. Y que ese sueño no se vea frustrado en cambiar este plan estratégico, a lo mejor teóricamente que no va a dejar nada positivo para las personas que deberían o deben conocer el plan estratégico de la universidad. Mi sueño es que las cosas se den de una manera práctica, eficiente, como debe ser la aplicación de la planificación estratégica para la formulación de los planes estratégicos. Es aquí donde yo pienso que para cristalizar este plan estratégico hay que pensar en un nuevo paradigma, en un nuevo modelo, pero un modelo adaptativo, en este caso, a la Universidad de Guayana. Un modelo que nace del comportamiento o de la actuación o de lo que viene ejecutando la Universidad de Guayana. Allí están los elementos que van a permitir que ese sueño para mí se haga realidad, de presentar un nuevo paradigma en la formulación, que es lo que se viene haciendo en la formulación de este plan estratégico de la UNED 2026-2031. Hoy estuve pensando en los sueños en la iglesia Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, ubicado al lado del Hotel Embajador. Tuve un conferencista, probablemente con mucho conocimiento bíblico, como cristiano evangélico, dando un sermón sobre cómo debe actuar un líder para ganarse a otro para el reino de Dios. Donde él explicaba al principio que a lo mejor él no dijo la palabra paradigma, pero a lo mejor el paradigma, como lo hemos venido haciendo por muchos años, de evangelizar, de llevar el mensaje de una manera tradicional, de aplicar directamente a la Biblia, de sofocar muchas veces a la persona que le estamos dando el mensaje, ya eso no funciona.
Y él lo explicaba con otras palabras. Yo estaba captando ese mensaje. En este caso yo me refiero al evangelista Antonio Bello, que tenía 11 años, que no es de acá de Puerto Ordaz, pero vive en México, y hoy tuve esa oportunidad de predicar en nuestra iglesia, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, y hacía referencia a la forma de llevar el mensaje. Y él explicaba que eso ya no es la forma, es decir, ese sueño, como él veía en aquel entonces, de llevar el mensaje, se dio cuenta que no es lo más correcto, más cuando hay cambio, cuando la tecnología, estamos prácticamente atrapados en ese mundo tecnológico. Y él decía en su discurso que era mejor cuando somos cristianos evangélicos, llevamos el mensaje con nuestra forma de ser, con nuestro ejemplo, de ayudar, por ejemplo, decía él en su discurso de hoy, ayudar a otros, de tenderle la mano al necesitado, de estar pendiente de la persona que tiene un problema, siempre tenderle una mano. Y esa fue la manera de que llega un momento que esa persona, esa familia, se da cuenta que la persona que está atento, que está dando, una persona que sin necesidad de predicarle, pero con su forma de ser, irradia en su rostro un cambio, irradia en su rostro eh, esa parte positiva de que está Cristo en la persona, que es una persona transformada, que es una persona lavada, como se dice, por la sangre de Cristo, que es una persona que guarda un testimonio. Eso es más importante muchas veces y funciona mejor para ganarse a otro. Yo lo explicaba con otras palabras. Ahí es donde yo pensaba, escuchando el discurso de esta mañana, de que ese es un nuevo paradigma. Lo que está haciendo referencia a que el paradigma del pasado ya no es tan efectivo, que ese paradigma de salir a evangelizar ya no es efectivo, ese paradigma quedó en el pasado. A lo mejor en un momento, 20 años atrás, era efectivo, pero ya ese paradigma, porque la gente sabe que por televisión, los medios, los celulares, todo internet, están bien informados. Entonces, la persona lo que espera es ver una persona que, valga la redundancia, que le dé testimonio de cambio, y eso es fundamental. Entonces, ese es un nuevo paradigma que es más efectivo porque sin necesidad de forzar a la persona, llega un momento que descubre que ese es el líder que tiene que seguir. Descubre que ese es el líder cuando mañana le dice, vamos a la organización, va a ir sin necesidad de presionarlo, sino que lo va a sentir. Entonces, ese paradigma que explicaba hoy el evangelista Antonio Bello, o el pastor Antonio Bello, yo pienso que fue la prédica principal, efectiva, y a lo mejor él con más de 30 años como cristiano se dio cuenta que esos modelos pasados de visitar, de presionar, ya no son tan efectivos, sino de cambiar con el ejemplo. Y así sucede en las organizaciones. Tenemos que cambiar con el ejemplo. Si un gerente no cambia, indudablemente que las personas que están a su alrededor no van a cambiar, porque el gerente tiene que cambiar, el gerente tiene que ser una persona sencilla, el gerente tiene que ser una persona humilde. Entonces, ese sueño tradicionalista es cambiado por un nuevo sueño, un nuevo modelo
un nuevo modelo de ganarse a otro para el reino de Dios. Y fortaleció esta explicación cristiana con la participación del pastor Félix González, cuando él daba como testimonio de el mismo hermano, 20 años atrás, no sé, aproximadamente, que siempre estuvo pendiente de Félix González cuando no era cristiano. Siempre le tenía una mano, siempre una sonrisa, y eso fue cambiando su vida, porque no era cristiano, su vida, y hasta lo último que hizo, de acuerdo al testimonio que daba Félix González, que fue invitado a su casa a almorzar, y él se sorprendió. Y de ahí fue el cambio radical que hasta el día de hoy Dios transformó con su esposa, transformó su vida y hoy es un excelente líder. Quiere decir entonces que así como en el ámbito cristiano nos damos cuenta que los paradigmas del pasado ya no son tan eficientes, sino que hay que aplicar un nuevo paradigma de un acercamiento hacia la persona totalmente diferente, sin presionarlo, sin darle discurso. Ya esa persona sabe que la actitud, su forma de actuar es totalmente diferente y ese es el líder que va a seguir, sin necesidad. Llega solo a la organización, porque lo más importante de un líder cristiano evangélico es la humildad, es la sencillez, es la pulcritud, es la transparencia, es la forma de actuar. Así como se ve también, así tiene que actuar un gerente, el presidente de una organización en el mundo secular. Yo no veo diferencia. La única diferencia es que el gerente está más abocado a la parte de lograr rentabilidad, pero en el mundo cristiano también se logra rentabilidad, pero una rentabilidad de ganar, una rentabilidad social, de ganar a otro para el reino de Dios. De manera que la enseñanza de hoy, creo que es primero de marzo, dado por el pastor Antonio Bello, fue excelente y me hizo meditar, me hizo reflexionar de que hay que cambiar el paradigma para ganarse a otros. Si no cambiamos nuestro paradigma, lamentablemente vamos a continuar cometiendo los mismos errores y no vamos a crecer como organización. Porque la idea no es salir a evangelizar, la idea es buscar las estrategias y aplicar ese nuevo paradigma, como lo explicaba hoy el pastor Antonio Bello, para ganarse a otros, para la organización y para el reino de Dios. Espero que esta reflexión sirva de mucho para todos nosotros. Muy buenas noches.